En el futuro lejano, América del Norte ya no existe. Fue devastada por un evento apocalíptico y de entre las cenizas resurgió ahora Panem, un país conformado por el Capitolio y por 13 distritos. En ese futuro, 75 años antes de la historia del primer libro, hubo una guerra dentro de Panem en la que los distritos se rebelaron contra el Capitolio. A esta se le llamó Días Oscuros y dio como resultado la destrucción aparente del Distrito 13. Como castigo para evitar otros futuros levantamientos, el Capitolio creó un evento llamado los Juegos del Hambre, en donde anualmente los 12 distritos sobrantes deben enviar 2 tributos, un chico y una chica con edades entre los 12 y los 18, para que luchen a muerte en una arena hasta que solamente quede uno, mientras todo Panem los observa a través de la televisión. Hoy es el día de la cosecha. Para la edición número 74 de los Juegos del Hambre, y Katniss Everdeen, una adolescente de 16 años que vive en el Distrito 12, asistirá junto con su hermana Prim, la cual acaba de cumplir 12 años y es su primer año como potencial tributo para los Juegos. Prim es elegida como la representante del Distrito 12 este año. Sin embargo, Katniss se ofrece como voluntaria para salvar la vida de su hermana. Así, junto con Peeta Mellark, el tributo masculino, son llevados al Capitolio para su preparación a los Juegos, para posteriormente ser trasladados con los otros 22 tributos a la arena, donde serán obligados a subsistir en un ambiente hostil y a luchar a muerte entre ellos hasta que solo quede un superviviente, el vencedor de este año. Bienvenidos a la 74º Juegos del Hambre y que las probabilidades estén siempre de su lado. Suzanne Collins nació en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, el 10 de agosto de 1962. Estudió arte dramático en la Universidad de Indiana y posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de Nueva York. Con tan solo 18 años, Suzanne comenzó a escribir guiones para algunos programas de televisión, los cuales estaban destinados al público infantil, trabajando para canales como Nickelodeon, donde escribió historias para la serie de Bob Esponja, Little Bear y algunas otras. Mientras trabajaba en un programa, conoció a James Plumue, quien la inspiró a escribir libros infantiles por su propia cuenta. Así creó la historia de George, un niño neoyorquino de 11 años que, tras caer por una rejilla de ventilación junto a su hermana de 2 años, Boots, llega a un extraño mundo en el que conviven seres humanos con murciélagos, cucarachas y bajo las amenazas de ratas. Por su saga más famosa, ha recibido diversos reconocimientos, como el Nickelodeon Kids' Choice Award al libro favorito, el Teen Choice Award al mejor libro, el Goodreads Choice Award en diversas categorías, el premio Dorothy Confield Fisher, el premio Civils al mejor libro de fantasía, el Audie Award for Excellence in Design, el California Young Reader Medal en la categoría Young Adult, el premio Hal Clement dentro de los premios Golden Duck. Ha escrito 3 obras autoconclusivas y 2 series. Las historias individuales son Fireproof, When Charlie McBurton Lost Power y Year of the Jungle. La primera serie que escribió fue Las Crónicas de las Tierras Bajas, en las que tenía a George como protagonista y de quien ya les contamos. Se compone de 5 libros. Sin embargo, Suzanne Collins es conocida internacionalmente por su saga de distopía con luchas a muerte televisadas, cuyas historias fue inspirada por el mito griego de Teseo y el Minotauro, y cuyo argumento está basado en el libro de Battle Royale del escritor japonés Takoshun Takami. Esta saga, que además se convirtió en una de las adaptaciones cinematográficas más exitosas, está compuesta por 3 libros y posteriormente escribió una precuela. Los Juegos del Hambre del 2008, En Llamas del 2009, Sin Sajo del 2010, Palada de pájaros, cantores y serpientes del 2020. Toda la serie es conocida mundialmente como The Hunger Games o en español, Los Juegos del Hambre. Y con esto comenzamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Un Libro, Una Historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy Pau Galindo. Y pues ya estamos listos para hablar de un libro. Una historia. Y tengo un disclaimer. ¿Qué? Que tengo aquí... ¿Eh? Que tengo mi queja porque no tienen una idea cuántas veces grabamos el intro. Yo creo que como unas 6 veces. Y ya no le paré, a pesar de que ahorita yo me equivoqué porque esta morra estudió en un chingo de lados que se pronuncian en inglés. Oye, sí. Yo tengo que leer pues súper rápido. Y de hecho me brinqué cosas. Les cuento que por ejemplo mi Kindle de repente cambia el acomodo. O sea, si yo lo tenía bonito en Word, pues ya no se ve bonito en la Kindle. Entonces, entre que Ricardo ya se había equivocado, yo dije, ya no podemos parar la producción. Yo creo que grabamos esto un montón de veces, pero... Yo dije, ¿a qué hora vamos a empezar y a qué hora vamos a terminar por estarme riendo por una equivocación en un tema? Ya luego les diré de cuál fue la equivocación.
Sí, y normalmente pues sí, cuando nos equivocábamos decimos una palabra mal, chueca, lo que sea, pues paramos, ¿no? Ahorita de hecho yo me equivoqué en 2 palabras, ustedes disculpen, pero también no le subí la luz y dije, bueno, ya que se vaya, ya acabamos, si se entiende, todo está bien. Ok. Entonces el día de hoy les traemos una saga que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, que son los Juegos del Hambre. Esta no era la que tocaba ahorita, pero yo la quise adelantar porque la otra, la neta, me requiere más investigación y esta semana no tuve tiempo. Y escogí mi serie favorita de distopía, mi saga favorita de libros de distopía, que son los Juegos del Hambre. Yo les platico, Ricardo no los ha leído. No. Y la verdad yo, o sea, siento que son los libros que le pueden gustar bastante y más después de todo el contexto que vamos a platicar. Es una tetralogía que está compuesta por 3 novelas y una precuela, como ya les conté ahorita en la introducción. El género es distopía, que ahorita lo platicamos. La editorial que la trae para México es Océano Gran Travesía, para Estados Unidos es Scholastic. De hecho, las ediciones gringas están muy, muy padres. Y de hecho, que el libro de Estados Unidos no está feo. es que sí les pone... La verdad le ponen más, les echan más ganas. Sí. ¿No han visto unos libros ustedes que son como con material de periódico, con unas hojas que tienen el olor a la tinta, que las portadas son preciosas, algunas son doradas, otras están enmarcadas? Sí. Qué bonito. Y aquí es como que, ponles cualquiera ahí. Pues es que México no es un país lector, o sea, es complicado, por lo tanto traer un libro, lo que le cuesta a la editorial la producción del libro, realmente le consume mucho, sí, entonces le inviertes, y pues por la gente cuando no compra libros, pues por lo tanto la editorial luego no puede sacar más libros, o sea, es una cosa de que se va en cadenita, ¿no? Pero las ediciones que yo tengo, pues tan bonitas, fueron las primeras que salieron para México, ya hay más bonitas, pero bueno, fueron las primeras que salieron. Estábamos platicando antes de empezar a grabar más o menos de los costos. Yo siempre les platico que investigué y ya encontré que hay como 8,000 costos de este libro. Más o menos la edición que yo tengo ahorita la está vendiendo la librería de siempre, Gandhi, en 360 pesos mexicanos, los primeros 3 libros. Y la precuela, que yo la tengo en digital, yo no la tengo en físico, costaba cuando salió 625 pesos mexicanos. Sí, yo también puse esa cara. Yo dije, se aprovechan del fandom, se aprovechan pues de... Sí. Dije, ¿qué pues les pasa? Totalmente. Ahorita ya bajó y está en 460 pesos mexicanos. Pero la digital. No, la empresa. Ok. Pero 400 o 600 pesos, o sea, yo entiendo, ¿no? Sé que es un libro que les costó, pero dices, ay, oye, o sea, está muy caro. Y hay ediciones de lujo, hay ediciones de aniversario de pasta dura, o sea, pueden encontrar de todos los precios. Ahorita hay box sets que ya traen los 3 libros, que puede que estén un poquito más baratos. Yo encontré que el box set de los 4 libros en inglés cuesta 1,000 pesos mexicanos cerraditos. Ajá. Y la edición más barata que encontré impresa en más o menos 220 pesos mexicanos cada uno. O sea, hay de todos los precios. Si te pones a buscarle, yo creo que sí se encuentra. Y también está el audiolibro disponible en varias plataformas y dura un promedio de 11 horas. Ok, o sea, de todas maneras... casi todos los libros duran lo mismo. Pero fíjate que aún así no está tan largo el audiolibro. No, y la verdad yo no lo escucharía en audiolibro, yo siento que vale la pena leerlo por la historia, sí. Pero pero es que la semana pasada el de Fernanda eran, ¿qué? 3 horas, ¿no? Sí, así como rápido. Que de aquí en lo que llega, no, depende de dónde viva usted, pero si hace un trayecto mayor de 1 hora, en dos trayectos se lo echa, exactamente. No, estos sí son un poquito más larguitos porque es una historia pues más, son muchísimas páginas. El primer libro se llama Los Juegos del Hambre y se publica en 2008 para México, tiene 396 páginas. El segundo libro se llama En Llamas, llega en 2009, un año después, y tiene 487 páginas, ya está un poquito más grueso. El tercero se llama Sin Sajo y llega en 2010 y tiene 422 páginas. Y el nuevo que les estaba platicando lo acaban de publicar durante la pandemia cuando nadie tenía dinero y costaba bien caro. Y es el más gordo de los 3, 587 páginas. Entonces está, sí, o sea, sí está denso. No, pues sí. Ahorita les platico, a mí no me gustó ese libro, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Y algo bien interesante de cómo están escritos los libros es que todos los libros están divididos en 3 partes y cada parte tiene 9 capítulos. Todos son 27 capítulos en total en todos los libros. Y cuando le preguntaban a la escritora así como de, oiga, ¿por qué demonios así su secta hizo esto? Y ella dijo, no, o sea, en realidad lo único es porque yo trabajaba haciendo obras de teatro y en las obras de teatro tú tienes que escribir a 3 actos. Entonces, ajá, yo escribí mis 3 actos como en el teatro, y si ustedes leen los libros, la primera parte es como en el teatro la introducción, la segunda parte es como todo lo del caos en el escenario, etcétera, y la tercera parte es la conclusión, y así están escritos los libros. Mira, entonces, y están exactitos. Aquí para los que tienen TOC,
27 capítulos contaditos. Excelente, excelente. Ya sabes, ok, sí. ¿Y en los 3 libros o en los 4? En los 4. Wow. Pero el otro está más largo, entonces la división está un poquito... Y aparte los otros hay como unas partes con canciones que son como adjuntadas y por eso se hace más grande. Pero la división de los 3, en teoría, sí son los 20 y tantos capítulos. Perfecto. Entonces, pues bueno, esa es como la historia. Quiero hacer un paréntesis pequeño que no hice cuando hicimos lo de la saga. Ajá. Por un comentario que me hizo un amigo. Porque estábamos platicando de que Ricardo está trayendo solamente libros autoconclusivos. Yo les decía que la semana pasada el de Fer es así. Y luego yo les dije que iba a traer series, sagas al podcast. Y les quiero platicar nada más un poquito la diferencia para cuando nosotros vamos a comprar algo que más o menos lo tengamos en cabeza. Los libros como los que nos ha traído Richard, que fue... Bueno, el último lector es ensayo, no le hagan caso. Pero por ejemplo, el que leímos de Guadalupe Nettel o el de La Fer, hija única. son libros autoconclusivos. Es un libro que, donde termina la historia, terminó. Tú te haces idea de cómo va a acabar la protagonista en algún punto en el final. Pero ya no hay parte 2, parte no 3, parte 4. Y por una pregunta que me hizo un amigo que dije qué razón tenía sobre el serie y la saga. ¿Es al que ya le vamos a cobrar publicidad? Al que sí, también ya le vamos a cobrar publicidad. @SamuelCas. Ya tenemos varias personas aquí que les vamos a cobrar publicidad. Ya. De hecho, por eso lo estamos mencionando, para que ya lo obliguemos a que nos pague. Entonces, ¿dónde está mi...? Aquí está. Hay una diferencia entre lo que es una saga y entre lo que es una serie. Yo les voy a traer de las dos, sagas y series, pero más sagas. Una saga son un montón de libros, 2, 3, 4, los que ustedes quieran, que conviven en un universo, que es una misma historia separada en partes. Esto que les traigo hoy de los Juegos del Hambre es toda la historia de Katniss, de lo que pasó con Katniss durante varios Juegos del Hambre, pero solo estamos contando, digamos que en el mismo contexto, con los mismos personajes, dividida en el número de libros. Harry Potter es una saga. No se me ocurre otra saga. Lo que les traje de la semana pasada la semana antepasada de la trilogía es una saga. ¿Las del Código Da Vinci? No, esas son series. Ah. Una serie es cuando existe un universo y no contamos en los diferentes libros la misma historia, pero tenemos personajes en común porque estamos más o menos en el mismo universo, okay, y pueden o no estar relacionados. Por ejemplo, de hecho yo apunté ejemplos porque dije como que ¿qué puedo platicarles? ¿Te acuerdas que recomendamos el libro de Wonder de August, la lección de August? Sí. Ese libro es una serie. Hay más libros que hablan de los diferentes personajes, que habla del no sé qué de Charlotte, del no sé qué de Julius. Ya estamos hablando de otros personajes que viven como con August igual. Los libros de Dan Brown, sí, es una serie porque utilizan a Robert Langdon, si no me equivoco, que es el protagonista, que es el mismo doctor, pero en diferentes contextos. Okay. Él resuelve casos, pero no es el mismo caso. El Código Da Vinci. En la serie, una que yo te platicaba, la de los Reyes Malditos, esa es una serie. Son 7 libros que habla cada una de un rey y habla de diferentes reyes, o sea, abarca el mismo tema y los protagonistas son los reyes, pero no están en el mismo universo. Hay otro que a mí me gusta mucho, que no he podido leer, pero que ya la vi la serie en las plataformas de streaming, que es la de Forastera o la de Outlander. Fíjate que esa no... Yo esa no es... No sé más o menos de qué se trata, pero no. Probablemente sea serie porque habla de diferentes personajes. Ah, no, se me hace que es saga. No, pero, bueno, no sé. Es la misma morra y viajan como en el tiempo, sí, ¿no? No es saga, entonces. Entonces es una saga. Es saga. Porque ella siempre aparece en el mismo libro, digo, en la misma historia, con diferentes procesos, pero al final, digamos que la historia continúa una tras otra. Si no lees el primero, pierdes el hilo. Por lo que me spoileó una amiga que tenemos en común, estoy casi segura que digo, yo no los he leído, pero esta mujer que ya los leyó, que es una amiga de nosotros, ella me spoileó la historia. Entonces, Janet. yo aquí cuidando la privacidad. Janet Alemán Cervantes. Muy bien, ok. Ella me contó. Por si nos está escuchando. Sí nos escucha. Ella una vez me contó esos libros porque ella a veces me recomendaba así como de oye, lee y demás, y me spoileó. Sí, tú me dijiste que ella los tenía. Sí, pero creo que se lo comieron los gatos, ¿no? No sé, yo creo. Es que déjenos contarles que Janet tiene como 20 gatos. Janet, si estás oyendo estos saludos, yo no te quería mencionar, pero ya aquí te sacaron. Ajá. Tiene como 20 gatos más los que se le cuelan, que son vecinos, y que ella mantiene a todos los gatos. Sí. Y ella tiene, pues en su biblioteca, de hecho no sé cómo los leyó, fíjate, pero me acuerdo que me los contó, no todos, me empezó a contar la historia y ella me spoileó cosas de la historia. A mí no me gustan los spoilers, ella me spoileó cosas de la historia, entonces por eso que me spoileó. ¿Conociéndola? Casi estoy segura que sí es una saga. Entonces es una saga también. Entonces, esas serían como las diferencias. Bueno, ahora sí ya puedo entender cuál es la diferencia.
cuando dicen así de, oye, voy a comprar una serie de libros y tal, o sea, nada más como el término, pero cuando tú ves anunciado, bueno, las librerías también les equivocan, pero cuando tú ves anunciado que va a venir una serie, es como diferentes personajes, tú dices, no está conectado. Okay. Pero estas sagas, como la que traemos hoy, es una misma historia dividida en muchas partes. Perfecto. Ahora, ay, la madre. Si se oyó ruido, perdón, ya moví el micro. No, vamos bien. Yo les platicábamos en un inicio que el género es distopía, no les habíamos traído ningún libro de distopía al podcast, según yo, y cuando llegué le digo, Ricardo, vamos a hablar de las distopías. I have a question. Ajá, y Ricardo me dijo, ¿Qué es una distopía? Entonces yo les quiero platicar qué es, y Ricardo luego lo va a decir, ya sé qué es. El género se sale a partir de que se crea como un antónimo de lo que sería una utopía. En este caso, a ver, Miss Pau les va a explicar. Saquen su libreta, por favor. Bienvenidos a la clase de literatura. Estamos en Zoom. A ver, Jaime, prende tu cámara. A ver, todos digan presente. Presente, por favor. No, les quiero platicar, para que lo entiendan, porque mi género favorito, de hecho uno de mis géneros favoritos es la distopía, y son estas historias post-apocalípticas. Les cuento cómo está. Resulta que creo que todos ubicamos más o menos qué sería el término utopía. Les cuento así un poquito de contexto histórico, que de hecho Ricardo va a saber quién es el personaje. Ideal. Exacto. El término utopía nace cuando un santo, monje, fraile, I don't know what it is, Tomás Moro, Santo Tomás Moro. Claro, que ahorita de hecho tú debes, eso yo no sé, Ricardo, ¿sabes quién es? Bueno, Tomás Moro en 1516 escribe la obra de Utopía. Santo Tomás, ¿qué te pasa? Sí, de hecho vi que era santo, sé que es santo. Claro. Entonces, él no sé qué haya hecho ahorita. De la iglesia anglicana y de la católica, apostólica y romana. Pero según yo, bueno, ahorita me desmientes tú. Sí, adelante. Ok, no, es que no estoy segura porque yo de él no sé, o sea, sé como por su obra literaria, pero no sé por él. Ajá. Yo había visto que la iglesia como que lo había visto así medio feito, porque pues él andaba dando estas ideas así como medias revolucionarias en diferentes libros que escribió. Uno de ellos fue precisamente Utopía, en el año que les cuento. Resulta que él describía una sociedad, eso sería una utopía, describía una sociedad que sería ideal, que en teoría, por lo tanto, al ser ideal, no existiría porque necesitaría reunir muchas características que está muy complicado juntar, donde en esa sociedad, en ese momento, para los años de los 1500, debería de haber mínimos niveles de crimen, violencia y pobreza. Obviamente ahorita ya estamos en otro momento, necesitamos otras cosas, pero ahí eran niveles mínimos de crimen y violencia. Entonces la iglesia lo veía así como de, este sublevador, así como medio, Y hago aquí un paréntesis para que Ricardo nos añada algún dato de quién es Santo Tomás, porque yo no tengo idea, o sea, sí sé quién es, pero más como por sus escritos. Claro, no me extenderé mucho, pero cuéntales. A ver si es Tomás es importante de Aquino. Porque de ahí. ¿O quién dijiste? No, Tomás Moro. Sí es anglicano, sí es de la No, iglesia entonces católica. sí es quien estoy pensando, porque no me vaya a confundir y luego me corrigen. Pero si no, corríjanme de todas maneras. No, espérate, él escribió también algo. Tomás de Aquino es otro también. Él es doctor de la iglesia. Es que Santo Tomás, ya están sacando de... Es que les cuento, hay muchísimos, en aquellos tiempos las únicas personas que tenían acceso a ser escritores eran precisamente las personas religiosas, sí, porque eran las personas que tenían acceso a la educación, que estaban educados y que tenían como la, entre comillas, autoridad, claro, para poder escribir. Por eso hay muchísimos escritos que vienen de los católicos, ¿cierto? Así es, exactamente. Bueno, hay muchos padres que escribieron un chorro de cosas. Muchísimo, ¿no? Y cosas buenas, ¿eh? No crean que hay 3 cosillas ahí sin chiste. Santa Teresa es una de ellas, que fue una revolucionaria de su momento. También. Pero bueno, Tomás Moro, si no me equivoco, en el reinado de Enrique VIII, este rey que dividió prácticamente la iglesia de Oriente y la de Occidente. Sale en la saga de los reyes, en la serie de los reyes malditos. Bueno. Aparece, no sé qué hizo. Aparecen 2 personajes importantes, que es Catalina la Grande, ¿no? Hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Tomás Moro fue exactamente uno de los detractores de la separación de la iglesia prácticamente. Sí, y ahí tenemos un dato muy importante de este personaje, porque Tomás Moro está en medio del caos entre el reinado de Enrique VIII y Catalina la Grande, ¿sí? Cuando incluso Catalina la Grande es enclaustrada en una torre porque pues Enrique VIII le da rienda suelta a sus pasiones, valiéndole un pepino ya lo que el Papa diga. Entonces, prácticamente en ese encierro, Tomás Moro decide apartarse un poco del caos del reinado, y decide escribir lo que sería para él una sociedad utópica, porque al ver el caos en el que vivía Inglaterra,
Miren, otra cosa importante es que Inglaterra se creía muy importante durante esta temporada, pero en realidad el país, o digamos el reino más poderoso era España, con el famosísimo Carlos V. Carlos V era el que decían que el sol no se ocultaba en sus reinos, ¿sí? Que mientras amanecía en un reino, el sol también se ocultaba, ¿no? O sea, no podía ocultarse prácticamente, y es que abarcaba una gran parte. Entonces, Inglaterra en su caos decidió Tomás Moro recluirse y empezar a escribir estas ideas acerca de cómo podría ser una sociedad perfecta. De hecho, creer que el humano es perfecto es también una utopía, porque eso seguramente no va a pasar nunca. Y de hecho, bueno, ahorita que Ricardo estaba leyendo, que Ricardo le estaba comentando, yo fui la que tuve que recurrir a leer, fui a Wikipedia y Ricardo estaba diciendo, yo voy de la cabeza de sí es ese, pero yo tuve que checar en Wikipedia porque, o sea, no me acordaba. De hecho, van a poder conocer al personaje mejor si ustedes ven la serie de Starplay, ¿o no? ¿Cómo se llama? Starplay, sí, Starplay, de hay una la reina, The Great, es algo de Something the Great. Es algo así como, como, la reina favorita, la reina algo, pero habla específicamente de Catalina de Aragón. Sí. Sí, eso. Tiene razón. No, yo no sabía, fíjate, qué genial. Bueno, en este caso, ya cerrando la clase de religión, paréntesis de la... Ya sé. Luego regresamos a la clase de literatura. No, nos faltó el Ángelus. No, a veces a las 12 todavía no. Hasta las 12. En este caso, precisamente cuando el término utopía, la primera persona que lo saca como en sus escritos es, como les comentamos ahorita, Tomás Moro. Ya les contó Richard quién es, y es un personaje muy importante porque de hecho de muchas obras de él se toman como referencia para hacer la contraposición, por eso surgen las distopías, de que decían, no, eso no existe y miren el caos, ¿no? Ahorita les cuento por qué. Pasan muchísimos años, no sé, 200, 300 años más para que la RAE pudiera ya reconocer el término distopía, porque se utilizaba en los libros, pero no lo querían reconocer precisamente como, ya ves que la RAE, hasta que la RAE no dice que es palabra, no es palabra. Entonces, ya cuando dice, ok, sí va a existir ese término, sí va a ser el antónimo. De hecho, perdón. No, ¿qué? De hecho, la RAE ahorita está en todo un escándalo porque aceptó la palabra covidiota en lugar de aceptar esta nueva formalidad de decir todes. Entonces, ya. Y se ofendieron todo el mundo se ofendió. Los todes se ofendieron. Sí, porque sí aceptó covidiotas y no. aceptó todes. A mí ya, este es un paréntesis dentro del paréntesis dentro del paréntesis. Se me hace una payasada a mí el utilizar ese lenguaje como a mí personalmente. Francia dijo, ni se les ocurra, aquí no, porque aquí si le cambias una letra significa zapato, cola, burro, oreja. Cualquier cosa puede ser con que le cambies una letra. Sí, por ejemplo, si tú en francés dices pomme y dices pomé, pomme es niño, pomé es niña, entonces la E ya le agrega el femenino. Ya es ya tienen un vocabulario así, no pueden hacer una modificación porque va dentro de la no entiendo. Bueno, entonces la RAE México ya se tardó un montón y la define como una representación imaginaria de una sociedad futura que tiene características negativas, pero totalmente culpando al ser humano, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente todas las distopías que vamos a encontrar, que ahorita de hecho que le menciona el libro quiénes son las mamás y las abuelitas de la distopía, va a decir, las mamás y las abuelitas de los Juegos del Hambre, vas a conocer los libros perfectamente, pero las distopías se caracterizan normalmente porque hay un gobierno tirano, porque ya la humanidad está en un caos, hay mucha deshumanización, ya no tienen como las características, porque normalmente hay desastres ambientales o algún desastre dentro de la sociedad y todo eso está llevando a un declive de la sociedad como tal, no del ambiente, sino de las personas que habitan la sociedad. Entonces estamos viviendo una distopía. Ahorita, dejen que les dé, ahorita que lleguemos al final van a decir, espérame. Entonces, hay una trilogía de libros que se consideran como los abuelitos de las distopías. Ya les dijimos que Tomás Moro fue el que creó el término, ¿sí? Y todos estos autores que les voy a mencionar ahorita dijeron, no, eso no existe. O sea, ellos crean ese futuro con caos. Los 3 libros que se consideran como las abuelitas es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451.
Esos 3 libros se considera que son las distopías que le dieron origen a todas las distopías que conocemos ahorita, como Maze Runner, Ángeles Caídos, la que les traje la semana pasada de La Oscuridad, la de hoy de los Juegos del Hambre. Y hay muchísimas, de hecho el género de distopía se volvió muy popular y la que lo popularizó fueron los Juegos del Hambre. Pero estas existen anteriormente. Sin hacerles tanto choro, les voy a platicar a grandes rasgos. ¿Ya leíste alguno de esos 3 libros? No, tengo muchas ganas del de George Orwell. Ese Ese me gustaría mucho. Sí, es como para ti, fíjate, está muy político. Sí. Les cuento a grandes rasgos de lo que me acuerdo, porque pero sí mira, los leí, pero no me acuerdo, para que los conozcan. ¿Para qué leer una distopía si vivo en una distopía? Porque muchos de los personajes de las distopías normalmente se trata de estos personajes que tratan de romper esta subyugación del gobierno. Entonces, ahorita que lleguemos a Katniss, pues es como esta onda de cómo salimos. De hecho, si oyen un ti, es que ya nos vetó el gobierno. Ya me vetó, sí. Ya, pues el podcast ya no le gustó a Spotify. Ya quedó fuera. De hecho, vivimos como en 2 distopías, la de México y la de San Luis Potosí. Ya. Estoy pensando en nuestro macuspano de, ay, señor. Bueno, ay, Dios mío, ok. Les platico así a grandes rasgos para antojarle el libro a Ricardo. Quería preguntarle si había leído alguno de esos 3. Porque, bueno, a mí me dejaron leer 2 de esos en la escuela. El de Mundo Feliz nos lo pusieron para un ensayo en la prepa. Y a mí en ese momento no me gustó y no lo entendí. Y luego también 1984 y Fahrenheit lo acabo de leer el año pasado. Pero el de Un Mundo Feliz se supone que se trata, no me acuerdo de todo y estoy haciendo uso de mi memoria, es que disculpen si se me va algún dato. Resulta que en el Mundo Feliz los humanos son segregados desde que nacen. Tú antes de nacer ya vas como asignado a una casta. Hay 5 de acuerdo a las letras del alfabeto griego, que es alfa, beta, gamma, delta y epsilon, son 5. Y las alfas son los chidos, los pro, y los epsilon van a ser como los que van a ser los de limpieza y así. Pero tú desde que naces ya vas destinado a pertenecer a una. Tú creces y el gobierno tiene unas terapias que no me acuerdo cómo se llaman, que mediante el sueño todo el momento te están acondicionando mientras duermes para que tú entiendas tu lugar en la sociedad y nunca sales de eso. Y tú te vas a tener que casar con alguien de tu misma, digamos que letra, para poder seguirte reproduciendo. Entonces, en teoría se creó un mundo ideal porque ya no hay errores en la sociedad porque cada quien sabe cuál es su lugar. Que se supone que esa es también la interpretación que tiene la India del sistema de castas y lo que Adolfo Hitler intentó hacer con la raza aria. Con la pura. Uh-huh. Bueno, pues que sacan ideas, digo, cuántos años tienen los libros, pero claro. De hecho, Un Mundo Feliz, sí. Se publicó en 1932 y había un dato sobre el nombre en inglés es Brave New World, pero no me acuerdo ahorita, y había un dato de eso, de cómo fue tomado para otras cosas, porque bueno, ya creo que precisamente todos estos libros, ya cuando un político o alguna persona de autoridad los lee, así como El Príncipe de Maquiavelo y esas cosas, ya te dan ideas. Claro que sí, totalmente. Ya te dan opciones. Bueno, ese es el mundo, se supone que el mundo feliz que ellos crean es que te enseñan a pertenecer a tu de esto, y la paradoja es que en ese mundo en el que viven ya no existe libre albedrío, no existe el arte, no existe la sexualidad, no existe la cultura, porque nada más todos tienen como unos trajecitos tipo batas, no existen las diferencias de color por ejemplo, tu ropa va a ser blanca y, o sea, por ejemplo, tú traes una camisa azul y yo traigo otra blusa así, eso no existe porque eso te da individualidad y tú no puedes tener individualidad dentro de tu casta. Sí. Entonces, pues ya, se trata de cómo en teoría viven en un mundo perfecto y la paradoja es esa, que el mundo perfecto entonces es quitando todo lo demás, tu individualidad, la sexualidad, a cambio de, entonces de eso se trata, no les spoileo para que lo lean si lo quieren leer, de hecho no me acuerdo en qué acaba, pero ese es un mundo feliz. El de George Orwell es el que crea el concepto del gran hermano, sí, del Big Brother. Ahí se supone que es una sociedad que tiene hay 3 castas que de ahí sale un término que te va a encantar. Se supone que están como los del gobierno, los que serían como los secretarios y los proletarios. Y ahí se acuñó que mientras el gobierno hace su desmadre, al pueblo, pan y circo, que eso lo vamos a rescatar ahorita, viene la sociedad orwelliana, donde trataban de mantener entretenida al pueblo, a los plebeyos, para que no se manifestaran en contra del gobierno. Y las manifestaciones que hacen en el libro de 1984 son a favor del gobierno. Ahí el gobierno sale y marcha, protestas. Es como si, por ejemplo, ahorita que están las elecciones en San Luis, todos salieran y marcharan apoyando al candidato. Y si tú no lo estás apoyando, quiere decir que estás en contra. Por lo tanto, le hacían castigos para que la gente viera que estar en contra del gobierno estaba mal y te iba mal.
Oh. Entonces tú salías a las marchas y si no te unías a las marchas, te reprendían. Claro. Y ahí va más o menos, de eso se trata en 1984. Y habla mucho de este concepto de pan y circo y se crea lo de, tú que dices que lo quieres leer es totalmente para ti. Y se, Sí. y se crea lo de la sociedad orwelliana, de que significa que pues nos ve el gran hermano y que el gobierno nos controla. El gobierno saca spots y nada más puedes ver lo que el gobierno diga. Y está toda esta onda. Y para los que no sabían, de ahí salió el programa de Big Brother y el programa de la academia y todos esos programas donde vigilan a los chavos dentro de un entorno controlado salen de ese concepto. Y el otro es el de Fahrenheit. Ese lo acabo de leer y se supone que es una sociedad donde por alguna razón se creó un material que ya hace que las cosas ya no sean flamables. O sea, ya es imposible que se te queme tu casa y los bomberos se quedan sin trabajo. Ahora el trabajo de los bomberos es quemar libros y como van a quemar libros, ellos se dedican a buscar entre las casas que ya no los conserves. El protagonista, que es algo de Montage, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida creo que Montage, es bombero, un día va a un trabajo y llega a una casa de una señora y le dice, señora, usted tiene una biblioteca. No puede tener una biblioteca. Le empiezan a quemar sus libros y la señora decide ir y quemarse junto con sus libros, prefiere morir antes de que se le quemen sus libros. Entonces eso consterna mucho al bombero y el bombero dice, ¿cómo esta señora prefiere morirse antes de...? O sea, no. Y lo que hace es robar un libro y lo guarda y dice, lo voy a empezar a leer. Entonces su jefe le empieza a decir así de, oye, ¿te robaste un libro? No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Y le dice, los libros son malos, los libros aleccionan mal y así le empieza a meter ideas, pero él se esconde con su esposa, la quita de leer, de ver tele, porque la esposa está embobada viendo tele, y le dice, vamos a leer, y la sienta a leer un libro, y él se acuerda que hace muchos años conoció a una persona que atesoraba libros. El libro que él tiene o rescata, no me acuerdo, es la Biblia. Entonces Órale. la lleva con esta persona y no les quiero spoilear el final porque no les puedo decir en qué acaba, pero el punto es que platicando con esta persona deciden que si se platican los libros quizás puedan rescatar algo del conocimiento de la humanidad y ahí pasan mil cosas, ¿no? Pero eso es como la lección. Se oye muy interesante. Y está pesado de leer, pero está bueno, o sea, el concepto está bueno. Y pues el gobierno lo que hace es quitar los libros para que la gente no tenga acceso al conocimiento y pues obviamente no, nada más el gobierno tenga conocimiento. Entonces esos tres distopías, cualquier parecido que usted encuentre con la realidad es un país, es mera coincidencia. Qué tremendo. Lo que hacen es crear esta sociedad en la que se supone que ya se fue todo al caos y pues que está pasando algo, ¿no? Y así crecen un chorro de distopías como las que ya les conté. Pero yo por eso te quería preguntar si esos libros los habías leído porque siento que te pueden gustar. No, pero sí los tengo en mis wants tu to read. Ya me dijo Ricardo, así que tiene una lista muy grande de reads. Y pues vamos a platicar ya leíste la sinopsis, vamos a platicar de la saga sin spoilers. Si no han leído la saga, ya les di 3 recomendaciones de libros. Les quiero contar la original. La original de Battle Royale, yo lo tengo en digital, te lo voy a pasar para que lo leas. Pero está bien largo, son 600 páginas. Ok. Esa todo el mundo le dicen a Susan Collins así de, tú te robaste la historia del otro libro. Resulta que el original se llama Battle Royale, no me acuerdo del autor, ahorita se los leí, pero tiene un nombre bien raro, japonés. Resulta que en un futuro en Japón hubo una guerra y para recuperarse, me acuerdo que lo que hacen es que se vuelve a hacer una división territorial, así como en los Juegos del Hambre. Y ahí lo que hacen es que Japón obviamente está más sobrepoblado que Estados Unidos, entonces ahí secuestran a 50 chavitos cada año de los grados de secundaria. Los secuestran y los llevan como son de diferentes distritos, los llevan como una arena también, pero ahí tiene otro nombre, y tienen que pelear a muerte para sobrevivir y que solo gane uno. Pero ahí está súper cruel. Resulta que un día unos van a un viaje de no me acuerdo qué y secuestran un montón de escuincles y les ponen un dispositivo en el cuello con una bomba. Entonces les dan 24 horas para que todos se maten y sobreviva uno. Si tú dices, no, yo no voy a matar a nadie y pasa más de no me acuerdo cuánto tiempo sin que mates a alguien, tu dispositivo se activa y tu bomba se dispara y la de tus compañeros cerca también por no haberlos querido matar. Si en 12 horas no has ejecutado una muerte, lo mismo y así. O sea, pasan como varias situaciones en las que te obliga el gobierno a que mates. Y queda un vencedor y el vencedor pues igual pertenece como a ahí tiene otro nombre, pero son entre comillas distritos, pero está 1000 veces más sanguinario que de los Juegos del Hambre. Pero es o sea, cuando Susan Collins le preguntan en entrevistas también, así como por su libro Esto es parecido, es un gobierno que está haciendo que niños
peleen a muerte por el honor de su ciudad, se puede decir, que es el mismo concepto que les digo del libro de Battle Royale, pero el objetivo es que la sociedad vea así de, para que no se rebelen y se subleven, como tú lo leíste en la sinopsis, vean lo que les puede pasar, o sea, nosotros seguimos teniendo el poder, como quien dice, ¿no? De hecho, en la historia también se agregaron algunas distopías quizá de manera involuntaria. Por ejemplo, con los libros que recientemente he descubierto sobre los martirios de los santos. Ay, qué fuerte. Hay un libro que descubrí, que por ahí le mandé las capturas de pantalla a alguien para que viera los martirios. Es un libro de casi 500 páginas con más de 2000 martirios de santos. Algunos desollados, con la cabeza a la mitad, volteados, crucificados sin la inversa, hervidos en agua, quemado las plantas de los pies. O sea, como si estuvieran quemando a las brujas. Idénticamente. Muchos en X, como San Pedro, que fue crucificado en X. Y luego estas se mandaban al Nuevo Mundo para que acá se dieran cuenta de lo que podría pasar, ¿no? Si creían en otras religiones o si se separaban precisamente de la idea original de lo que se tenía en ese momento. Entonces sí, también son como aquí no es un gobierno como tal, pero sí es como un órgano político, ¿no? Prácticamente el que les indica qué tienes que creer y qué no. Que bueno, la iglesia es una institución política, aquí no, sí. Pero, o sea, es una institución política al final de cuentas, ¿no? Es real. Entonces, aquí porque el gobierno que gobierna civilmente, pues es una autoridad. En este caso, por ejemplo, hablando específicamente ya como tal de lo que les leyó Ricardo de la sinopsis, así como nos cuenta que los sacrificios de los mártires en la iglesia, que sí viene siendo una institución, aquí, a pesar de que hubo una guerra civil hace, no sé, creo que 100 años, dice la historia, pasa esa guerra civil y el gobierno tiene que volver a poner en control a su pueblo, entonces ellos deciden crear otra vez una división territorial. En este caso, en los Juegos del Hambre hacen una división de, en teoría, 12 distritos. Hagan de cuenta que cuando la sociedad se va así como que es un futuro y dicen que hubo una guerra que no se explica por qué, nada más dice si pasó una guerra y pasó un caos. Se divide en 13 distritos, en ese principio son 13, el Capitolio y 13 distritos. El Capitolio sería el gobierno donde vive, por ejemplo, sería el Vaticano, la ciudad donde viven, sí. Y todas las demás son las ciudades aledañas que dependen políticamente de esta ciudad, que es el Capitolio. Lo que hace el gobierno es hacer una división de que tú nada más vas a tener los bienes que tú vas a producir. Ejemplo, en el Capitolio existen 12 distritos donde uno exclusivamente es para tecnología, uno es para ganadería, uno es para agricultura, uno es minería, nada más. Entonces tú a fuerzas dependes de la administración que haga el Capitolio. Y esa es una manera para empezar de control del Capitolio para que tú no tengas más recursos con qué hacer más. Cuando se van a guerra, que los distritos se enojan por esta situación, el 13, que era el que producía el armamento, en teoría tenía capacidad para hacerlo, lo ataca el Capitolio y se deshace. Eso es lo que nos cuenta la sinopsis. Y se quedan con 12. Ya una vez que terminan los 12 distritos, ellos los empiezan a administrar y como castigo el gobierno te dice, sí, a mí no te me vuelves a rebelar, entonces de ahora en adelante me vas a mandar de tu población joven a 2 estudiantes como para hacer esta guerra y demás. Y vuelve a retomar el concepto, que es la parte que a mí se me hace más impresionante de Hunger Games, de pan y circo de la época romana. Panem es precisamente la palabra latina de panem et circus, de precisamente de los romanos, de los latinos. Y lo que hacía, y no me acuerdo, creo que es Julio César, ¿no? No me acuerdo de Julio César. Sí, es una serie de emperadores. Cuando él y toda, o sea, bueno, pero el que más lo hacía era él, lo que hacían era darle a la sociedad, se supone que les daban como, eso lo llevé en derecho romano, no sé cuándo yo estudié ley, eso me enseñaron derecho romano, yo no me acuerdo, se supone que les daban a la sociedad como, le repartían los bienes en específico y cuando había una cosecha grande de maíz o de alguna cosa, maíz de México, de algo, de alguna cereal, se lo repartían a las casas y les daban entradas para que fueran al Coliseo a ver como estas peleas y estas cosas, y era la forma del gobierno, ahorita para cualquier parecido, para que volvieran a elegir a sus emperadores, iban y pasaban entre las calles con shows de leones y shows de gladiadores, le regalaban estas pequeñas bolsas de cosas y ya decían, ay, miren qué bueno soy yo, el gobierno que les está dando bolsas. Y yo,
dije, cualquier parecido con los lonches que les dio AMLO para la votación del año pasado, pura coincidencia. Nos van a vetar. Nos van a censurar. Pues, Censurar. en uno estaba viendo Chumel, el Chumel Torres, si no las ven, sigan su canal, el Pulso de la República. Estaba viendo Chumel la semana pasada, porque pues ahorita han pasado un chorro de cosas en el gobierno. Sí. Y él sale y dijo 1000 cosas de lo de Colombia, de otra cosa que hizo AMLO, de ahora que, bueno, hubo un choque en el metro de la Ciudad de México, etcétera. Y él lo dice abiertamente y terminando la nota, porque también está como nosotros, le hace, güey, me van a matar mañana. Y está... Es que realmente, bueno, es interesante porque el circo que también les daban los romanos era la matanza de los cristianos. Ajá, De hecho, sí, esa era parte del circo, porque te aventaban un cristiano al ruedo y le soltaban los leones y los leones lo destrozaban y la gente era feliz. Entonces mataron miles y miles y miles de cristianos, los primeros cristianos, para eso los atrapaban, hasta la etapa de Constantino, cuando dijo, sí, porque se supone esto. que en Roma no era, o sea, él impuso, ¿no?, la religión, y en Roma no era antes de eso. De hecho, donde está el Vaticano, donde Bernini decidió construir estos brazos para recibir a los visitantes, era parte de los juegos, prácticamente del circo romano. O sea, por eso se colocó ahí finalmente la Basílica de San Pedro. Ah, mira, sí, pues sí, es que es precisamente Roma, lo que ahorita es el Vaticano era la antigua Roma. Sí, ya encontré, sí era Julio César, y se supone que, bueno, ya los historiadores lo definen como esta práctica, como tú dices, de mandar a los cristianos y de hacer el show, era para mantener tranquila a la población y ocultar hechos controvertidos. Le daba a las masas alimento y entretenimiento de baja calidad con asuntos de que la sociedad viera al gobierno como asistencialista. Claro. Y sale, les digo, era Panem et Circense, y Panem, en la ciudad que sale aquí, se toma de ahí. Claro, ok. Directamente. Entonces, hay como que esta mujer quiso dar ahí su tinte ahí como político. Ya les contó Ricardo, no, les digo, no les voy a dar spoilers, pero les voy a contar a grandes rasgos de qué tratan los 3 libros. Tú ya viste la sinopsis. Y hoy estamos en compañía de alguien que ya está leyendo los libros, que no quiero spoilérselos tampoco. Y dice que de todas maneras, si no estuviera aquí con nosotros, nos escucharía en el podcast. Muchas gracias. Entonces, pero no quiero spoileárselo porque me va a ver horrible. Espera, ¿te gustan los spoilers? Sí, no le importan. Está igual que yo, no le importan los spoilers. Chale. Bueno, a mí no me gustan y yo soy team no spoilers. Entonces, les voy a dar algunos spoilers o sea, para darle continuidad a la historia, pero no tiene. El libro 1 ya les dijo Ricardo cómo empieza. Esta chavita que tiene 16 años, su hermana tiene 12, resulta que entre más años cumplas, más veces aparece tu nombre ahí. Si tú, que eres súper pobre, necesitas hoy comida para tu familia, puedes ir a poner una vez más tu nombre y te dan algo de comida a cambio. Entonces puede que tu nombre, por favores al gobierno, esté un chingo de veces ahí en la cúpula esa. Y pues por eso la frase esa de que las probabilidades estén siempre a tu favor, porque claro, es probable que no te toque. O sea, si tu nombre está 70 veces y el tuyo 1, pues 70 contra 1, ¿no? Le toca por mala suerte a la hermanita, Katniss se ofrece de voluntaria. Y aquí, de hecho, cuando estaba viendo como un análisis, si se ponen a pensar, siempre el héroe, normalmente el elegido, el que tiene las características como Harry Potter, lo que sea, siempre es hombre. Siempre ha sido un hombre. Nunca había existido en la literatura una mujer que representara estos ideales, en este caso, contra el sistema, que es Katniss. Katniss se convirtió en la heroína de las niñas. De hecho, si les soy sincera, para mí Katniss, no he encontrado una protagonista, perdón por la mala palabra que voy a decir, pero he encontrado una protagonista más chingona en los libros que esta mujer. O sea, yo realmente cuando la leí, me inspiré y dije, qué fregona mujer, porque normalmente ¿qué te toca leer? La morra débil, que el güey la viene a rescatar y que... Claro. Y la que nunca, o sea... El famoso cliché. Aunque debo decir que sí hay, pero ha sido ocultada por los mismos hombres a lo largo del tiempo. Juana de Arco es otro ejemplo, ¿no? Sí le sacan aquí como de mención, pero precisamente que no, sus historias nunca sobresalen. No son comerciales, no son... La Diana Cazadora es otro ejemplo. La Diana Cazadora. No, en la historia existen muchísimas, digo, porque Katniss no existe, pues. Entonces, o sea, ella es un personaje ficticio, Qué padre. Pero hizo esta representación, porque, por ejemplo, hubo mujeres que sí existieron en la historia, pero que no se les dio el papel. Exacto. De hecho, protagónico. Justo cuando estaba leyendo, pero es que yo no me la sé, que había muchas mujeres precisamente de la onda religiosa, que eran monjas y que eran... Santa Teresa. Ándale, ajá. Teresa de Ávila, que rompió con todos los paradigmas de la iglesia, la consideraron hereje, bruja, y al final dijeron, no podemos porque sus escritos son más
son mucho más fuertes en la revolución mental del mundo que vamos a tener que dejarla como santa y hagamos la doctora de la iglesia. ¿Ella fue Solo la que hay se hizo hombres. pasar como vato? No. Esa es Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, Sor Juana. Ah, sí, yo la peor leando. Pues es que se me cruzó. No, es que imagínate tú la cantidad de No, bueno. acervo que claro. o sea, que Sí, se sí. te cruza ahí así como de que cuál era Harry Potter con cuál elfo, con cuál, así no. Y ahorita me acordé, dije, hay una monja que se hace pasar por vato, Sor ¿no? Juana, Sor Juana Inés de la Cruz. Y sí. Que su historia es buenísima porque le escribe cartas a un obispo haciéndose pasar por hombre. O sea, hay toda una historia como detrás muy interesante. Y está Santa Teresa de Ávila, que es otra de las santas de la iglesia más reformadoras hasta el momento. Hay más santos hombres, ¿no? Ah, totalmente, pero un poco inútiles. Hay más mujeres con más aportaciones que hoy prácticamente fundan la iglesia como lo que son, de hecho. Está mejor fundada simplemente la Virgen María. Resalta más. María Magdalena, hay un libro sobre Claro. la historia de María Magdalena, que acá como que la bajan, pero en realidad María Magdalena fue la única que logró colarse, ¿no? Para ser Sí. como, entre comillas, discípulo. Exacto. Se supone que, es que de hecho cuando estaba sacando, no lo saqué, no lo apunté, pero cuando estaba leyendo como la nota del símbolo de lo que representó Katniss, mencionaban que había muchas mujeres en la historia, Sí. pero que no son todas, o sea, siempre sus historias pasan ahí como, De hecho, sí, las arrinconan ándale. para darle protagonismo al hombre, pero en realidad, hace rato estábamos visitando un museo y le decía a mi acompañante que Olín. Aquí sentado enfrente de está mí. aquí sentado enfrente, de una pintura en la época de la Nueva España donde se prohibió la imagen o se veló esta imagen, es decir, se ocultó porque la protagonista era una mujer. Y decían, ¿cómo va a ser posible que en lugar de que el hombre representante de la historia sea más importante, sea la mujer? No. Entonces se elimina. Hay que quitarla. Y eso pasó. Sí, ya lo habíamos platicado en, no me acuerdo qué libro, que el público femenino normalmente siempre ha sido como vulnerado, no ha sido como tanto mango, sí son una, así como la comunidad LGBT, así como lo dijimos las mujeres en su momento, la comunidad de color cuando salió lo de, creo que cuando el libro de Michelle Obama, son comunidades que al final de cuentas siempre la van a llevar de perder por una u otra razón. Entonces, algo que yo leí muy interesante de Katniss es que en ese momento, digo, yo sé que es un personaje de ficción, pero las niñas encontraron una figura de representación de no me tiene que salvar el príncipe, yo puedo hacer las cosas, ¿sabes? Y en este caso, que bueno, Katniss va contra el sistema. Entonces se volvió, por eso fue un fenómeno tan mediático. Resulta que en el libro, como ya les conté, bueno, pasa esto, escogen a estos dos chavos y ahorita les cuento de qué se trata la precuela, pero en estos Juegos del Hambre a los tributos ya los tratan como celebridades. Si tú vienes de un distrito bien pobre, como era el Katniss el 12, ya te trataban como ese día, esos días que estabas de preparación en el Capitolio, comías bien, tenías cama, tenías ropa chida, tenías muchas cosas, y que para ellos era así como de, güey, me van a matar, pero bueno, gracias. Entonces podían comer esos días preparándose, enseñaban sus destrezas y ya los mandaban al ruedo. En este caso, empieza el libro y Katniss, aconsejada por su mentor, que es el único sobreviviente del distrito 12 que ha habido hasta la fecha, le dice, pues escóndete, tienes que encontrar patrocinios, bla, 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 le empiezan a explicar cómo funciona toda esta onda. Y aquí hay una historia, el libro tiene una historia de amor de fondo, que este niño con el que se va a los Juegos del Hambre dice ante cámaras como para causar ternura, controversia, lo que quieran, que está enamorado de ella. En ese momento no se sabe si es cierto o no, para de que digan así de, ay, la parejita, y en este caso, pues, como que los ayuden o los vean, como lo que hacen en una academia, en un Big Brother, en estos shows en los que les dan material para que sigan saliendo, para que entretengan a los que están viendo. Belinda, Cristian Nodal. Oye, que ya cortaron. Pues mira, yo eso veo más ficticio que, bueno. Sí, no, estaba ahí, no sé, ya aquí el chisme, pero es que a eso voy, o sea, alimentas Sí, claro, a la gente, y sé que se va a ver así como también súper mal, pero cuando precisamente juntan a los políticos con actrices, cuando estas actrices o personajes hacen una obra de tal, es circo, es toda esta cuestión para que ahí tenga a la gente. Estaba viendo el otro día, llegué a casa de mi tía y estaba viendo a la Belinda en un programa de TV Azteca que es como el de La Voz, donde Sí. pero ahora ya hay de viejitos, tú, de señores mayores. Se llaman Senior. Ándale, senior, sí. Entonces ya yo dije, ¿yo esto qué? Y de hecho mi tía me dice, ay, mira, la señora nomás haciendo el oso. Mi tía. Mi tía volteó y me dijo, ay, si algún día me ves así, que me veo tan mal como esa señora, dime.
dime, se te ve bien feo eso, tía, no te vistas así. Porque estábamos viendo una señora, no con ni qué traía, pero bien picada, ¿no? Mi tía bien sentada con su café y sus galletas viendo a la... Y me dice, mira la Belinda, ¿qué anda haciendo? No, es que no sé qué. Yo dije, es que pan y circo, ¿no? Claro, totalmente. Yo también me cae bien gorda el escuincle ese, yo sentada ahí con mi tía al lado de ella comiendo galletas, o sea, ¿sí me explico? Pero bueno. Entonces, ¿cuándo hacen esto al final de circo? Aquí, ¿qué hacen? Pues ahí como que no se inventan una historia de amor, pero este chavito la saca porque dice, esto me va a ayudar a sobrevivir. La saga tiene 3 libros. Evidentemente la morra no se muere en el primer libro, si no se nos acabaría la historia. Entonces, claro, eso es muy obvio. Entonces, casi en todas las... Ajá. Y mucha gente ya conoce las películas. Entonces, bueno, creo que salen los 3 pósters, creo que no estoy dando un spoiler. La morra sobrevive, gana los Juegos del Hambre y se va. Empieza así el libro 2. O sea, bueno, le dicen así, aquí está tu casa y aquí está la comida de tu familia, ya ganaste, bravo. Gana los Juegos del Hambre y empieza el segundo libro. Aquí, ¿qué pasa? El gobierno se da cuenta de que esta niña tiene mucho jale con la gente y que la gente ya la ve como una bandera de esperanza, porque pues sobrevivió a todo lo que pasó. Llegan los segundos, el libro 2, que se llama En Llamas, que son los 75 Juegos del Hambre, que sería el aniversario, y deciden hacer algo que, si no me equivoco, se llama el vasallaje. Y en el vasallaje hacen como conmemorativamente unos Juegos del Hambre en la que los elegidos van a salir de los ganadores de distritos de los Juegos pasados. En el caso de Katniss es la primera mujer que gana de su distrito, entonces pues le vuelve a tocar, no le queda de otra. Y ella ya pensaba que se había librado de eso y así empieza el libro, cuando la vuelven a escoger. ¿Qué hace el gobierno? Creo que tampoco va a sonar spoiler porque esto parte también del libro 1. El gobierno muy inteligentemente piensa esta forma así de ¿cómo le hacemos para que esta niña vuelva a entrar? Pues nos inventamos que es así. Y si no han visto, hay una película en México que no me acuerdo cómo se llama, que todas estas películas como del infierno y demás, La dictadura perfecta creo que se llama, donde te enseñan cómo el gobierno planea un círculo mediático junto con las televisoras, es precisamente el cómo le hacemos, cómo lo pensamos. Y pues sale, o sea, es realidad con ficción, ¿no? Aquí pues pasa esto. Ya a partir de aquí no les puedo decir qué pasa porque ya sería un spoiler. Pero en el tercer libro se viene la rebelión de los distritos. Y pasan cosas. No les voy a explicar qué, pero pasan cosas. Entonces, lo que vamos a ver va a ser la travesía de Katniss desde el primer Juego del Hambre, cuando ella, sin deberla ni temerla, nomás para que no mataran a su hermana, dijeron, para que morirme yo en vez de Prim. Se convierte en un símbolo de esperanza para la sociedad, porque ella durante su estancia en los juegos pues está en contra y hace cosas rebeldes, entonces todos la ven así como oh, Katniss, y pues así se desarrolla, así como yo también lo veía, así como nosotros de repente en la vida real encontramos figuras que casi volvemos, como tú dices ahorita, mártires, personalidades, sí. A lo mejor un influencer, a lo mejor un actor, a lo mejor un algo, que los vemos como, ay, es que le tira al gobierno, no, y nos hacemos adeptos de esa persona, ¿no? Y lo que diga esa persona. Y por eso ahorita tenemos a cantantes y actrices de candidatos para las diputaciones. Paquita, la del barrio. ¿A poco? Sí, para una diputación. Alfredo Adame ha sido el más llamativo, sí, si no me equivoco, de toda la historia, porque Milenio Televisión lo graba en una, sin querer queriendo, meeting, ¿no? Pues ¿no? Lo está entrevistando y se le atraviesa una persona ahí y entonces se la raya en el coche y Alfredo Adame con su característico vocabulario corre y le dice, oye, pues tú me que trepe, que no sé qué. Y luego se encuentra otro estacionado en el semáforo, algo le dice, no se alcanza a escuchar qué, y Alfredo Adame se le lanza y casi se mete, ¿no?, al coche a decirle, y tú, mantenido, que por eso estamos como estamos, naco, corriente, tan. Y entonces hasta hicieron eventos en Facebook para ir a molestar a Alfredo Adame. Pero es el circo. Sí, ajá. Uno, ¿por qué las televisoras sacan eso? O sea, ¿por qué es la nota en gobierno, sabes? Sabiendo tanto, a eso voy. A mí me molesta, me choca ver las noticias. Habiendo tantos problemas reales en el mundo, ahorita para los que nos estén escuchando en la fecha en la que esto se publica, hay un chorro de problemas en el mundo. Ejemplo, está lo del metro, está lo de Colombia, pero la nota va a ser Alfredo Adame, la nota va a ser el programa de tal. Entonces dices, oye, y sacan. Ahorita me acordé porque cuando de Pan y Circo ha habido muchos problemas mediáticos
en los que el gobierno, por ejemplo, va a pasar un caos. No me acuerdo cuál fue el elefante blanco. Aquí en México hubo un caso muy conocido, el de Polet, ¿te acuerdas? Uy, bastante. Para los que no son de México o los que viven abajo de una piedra, cuando se pierde una niña en la casa de una niña fresa, no la encontraban y pensaban que la habían secuestrado. De hecho, ella sale en La Dictadura Perfecta, de eso se trata, ¿no? Sí. Y a la niña tenía problemas de salud, se hizo todo un circasazo porque la niña estaba perdida. Y resulta que la niña la encontraron en la cama de su casa, en los pies de la cama, una cosa así, ¿Sí? tapada con una manta. Y las 400 personas que entraron a su casa, nadie la vio. Y en ese momento, X personas de la política estaban ahí inmiscuidas. Y eso fue un circo para tapar otra cuestión, ¿no? Cuando lo del terremoto, la niña Sofía enterrada, cuando... Un invento completamente, pero... Mira, lo que me parece a mí más descabellado de toda esta historia es que nosotros nos damos cuenta y sabemos que, por ejemplo, lo del terremoto, cuando se inventaron este personaje como para generar esperanza, según ellos, esa era la justificación. Y a pesar de eso, mi pregunta, y de hecho la pregunta de mi mamá y la de mucha más gente es, bueno, ¿y qué van a hacer con eso? O sea, una vez que uno se da cuenta que algo no está bien, ¿qué vas a hacer con eso? Pues a mí lo que me da coraje es eso, que el gobierno sabe que le vamos a seguir creyendo. O que no que le vayamos a seguir creyendo. Que no vamos que a lo hacer va a nada. poder seguir, exacto. Que no vamos a hacer nada y que lo van a poder seguir haciendo. Que dicen, la gente nada más se va a quejar, va a pelearse en Twitter 3 días o 5 días lo que le dure y van a cambiar de tema. Y ha habido un montonal de casos. Yo le pregunto, hace poco no me acuerdo con quién estaba platicando, que estamos platicando de lo de Colombia, lo que está pasando ahorita en Colombia, que siempre les he dicho, si no estamos tan informados, decimos las cosas sin ámbito profesional, Ricardo y yo no somos noticiero. Y lo que comentas lo que sabes o lo que conoces y no me puedo meter en temas que yo no sé, yo no vivo en Colombia, entiendo su realidad, pero no la vivo. Y estábamos platicando con un amigo de eso. Y salió el caso y me dijo, ay, pues aquí, precisamente, cuando, hace ratito, precisamente Ricardo me recordó eso, cuando los de Ayotzinapa, me dice, pues aquí no te vayas tan lejos, o sea, sí, claro. Pasa la marcha el 8 de marzo, pasó lo de Ayotzinapa hace no sé cuándo, pasó lo de no sé qué, 2-3 días se hace el desmadre y luego ya, se les olvida, pasa la siguiente nota y sin pena ni gloria, y es como, güey. Con Venezuela, ¿qué pasó? Cuando el presidente, no era presidente, que era chavo, se me olvida el nombre de este chavo, no me acuerdo que decidió autonombrarse presidente y empezaron todos los países a apoyarlo y dijeron, ya se ve el vislumbre de que ya finalmente va a caer este otro hombre. De pronto dicen, pues pasó la nota en Twitter, pasó la nota en los medios, que le haga como pueda, ¿no? Que sobreviva como pueda. O sea, ¿en qué punto primero lanzas, como dicen por ahí, lanzas la piedra y escondes la mano inmediatamente? Muchos de estos temas son, como dices, mediáticos y realmente no solucionan nada. El problema aquí, el punto sería, ¿qué va a hacer la sociedad o qué va a hacer la gente? ¿Qué vamos a hacer las personas? ¿Qué vamos a hacer la sociedad para que eso no pase otra vez? Porque entonces absolutamente nada sirve. Nuestro reclamo, nuestro enojo, nuestro coraje. Tengo una amiga que se dedica a diferentes temas para consultoría y dice, de veras que algún día me va a dar un coraje, me va a morir de un coraje y le voy a decir, y de hecho yo pensando le dije, bueno, ¿y qué ganas con hacer el coraje? Es decir, ¿qué puedes hacer con eso? No, pues nada. Así estamos todos. El punto es, ¿qué hacer para que eso no siga creciendo? Pero quizá estamos metidos ya en los juegos del hambre desde hace mucho tiempo. Y no nos hemos dado cuenta. Yo estaba entrevistaban a un político, ahora que busqué entrevistas como para ver qué estaba pasando esto, y este político, la frase que todo el mundo dice, bueno, no era un político, ándale, están con todos los debates, pero era un analista político, no era un político, era un analista político. Y este hombre, que no me acuerdo ahorita su apellido, decía la típica frase de que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, claro, ¿no? Y él decía, yo tengo una reflexión sobre eso. Y yo le voy a cambiar un poquito las palabras porque él utilizaba como muchas palabras antisonantes. Pero él decía, es que la sociedad, nosotros como sociedad somos muy estúpidos. Y nos encanta la propensión a la autodestrucción. Sí. Aunque ya vimos qué pasó, igual vamos a ir para allá. No entendemos. Y decía, y es que, o sea, te puedes desgastar. Y le decía a la persona que lo estaba entrevistando, pero la sociedad va por ahí. Y yo en ese momento me reí y dije, ¿qué razón tiene? De hecho hasta apunté la frase porque me gustó cómo lo dijo, porque si es que al final de cuentas tenemos ese espíritu de autodestrucción. O sea, te gusta la mala vida, estás viendo cómo está el gobierno y vuelves a votar por los mismos, por poner un ejemplo, y así nos vamos. Hace rato platicando decía
que estaba leyendo Aquí no es Miami, de sí. Fernanda Melchor. Y en una de las crónicas o relatos, como ella le llama, me encontré con una escena donde durante el gobierno de Fidel Castro hay un robo excesivo de dinero de las campañas electorales. Ujú. Y dice Fernanda Melchor en la historia que el protagonista de este robo era Javier Duarte, Javidú. Sí, sí, sí. Y dices, ¿en qué momento puedes quejarte de un político que hizo tanto mal durante su gobierno? Si ya desde previo, desde las candidaturas electorales, ya se robaba el dinero del gobierno que no le pertenecía. Pues digo, yo sé que no estamos siendo muy políticos, pero lo que está pasando con Salgado, que le quitaron la candidatura, pero no se la quitaron por todas las acusaciones de violación, sino porque le faltó papelería, según eso, ¿no? Sí, porque hay algo ahí que no entiendo muy bien del todo. Y tú dices, ¿cómo? A ver. Y luego que viola los estatutos del mismo partido, porque se supone que el mismo partido dice que no puede utilizar a su hija o ningún familiar hasta la tercera o cuarta línea de relación directa para una candidatura. Lo del magistrado Saldívar. Ajá. Cuando hay una ley que prohíbe que no puede reelegirse, que no puede hacer esto, dices, ¿en qué momento? Sí, ajá, y igual la gente lo está viendo, igual, y hay personas que lo apoyan, o que lo defienden, o su partido lo respalda, su barrio lo respalda, no, I don't know. Y eso es lo que dices, no puede ser. Yo, por ejemplo, pues, yo veo, y lo platicábamos en otro podcast, nunca me había pasado ver un gobierno en el que estamos viendo cómo la está cagando, y aún así ves así a todos los chairos defendiendo, y dices, no manches, o sea, pero es la realidad, o sea, sí. tú estás viendo porque los errores son tangibles, o sea, hay cosas que dices, es que la regaron en esto, no hicieron la decisión, y aún así hay gente que lo defiende y dices, a ver, no estás viendo. Si a mí, yo no hago bien mi trabajo, me corren, o sea, ¿sí me explico? Claro. En cualquier trabajo pasa eso, no te esperan al 10º error y a ver si te aguantan, o sea, realmente, y pues perdón, pero cualquier funcionario público es una chamba, y es una chamba elegida por el pueblo, y si no es su trabajo, pues lo que te corresponde es que te corran. Entonces, exacto. Y esa parte como que no la vemos, o sea, no la magnificamos. Ahorita que estaba buscando toda esta onda de los Juegos del Hambre, tiene tanto trasfondo político, y busquen en internet, si le ponen Juegos del Hambre análisis político, les van a salir de artículos donde ponen la comparación con el gobierno de Estados Unidos, con los gobiernos de otros países, con México, de cómo decías tú, cómo estamos inmiscuidos en este circo, y cómo esos principios en los que dices, ay, es que esto no nos pasa en una novela donde el gobierno controla, no, donde claro. Hay otras como hilos, ¿no? Les quiero platicar, para regresarlas a la saga de la precuela. No les voy a dar spoilers, pero para ver si se les antoja o no. Yo sé que están riendo. Es que se ríe Ricardo también. Tengo 2 Ricardos enfrente de mí, sí, hoy. Hay 2 hoy. Estoy en la Matrix. Bueno, el libro, la precuela, se supone que se llama Balada de pájaros, cantores y serpientes. Y yo no entendí el título hasta que acabé el libro. Y resulta que se lleva a cabo en los 10º Juegos del Hambre, hace un chingo de tiempo, donde Snow, que es el presidente que les comentaba, que sale en el libro 1, que sería como el presidente del Capitolio, Snow tiene 18 años y resulta que su familia decidió invertir en armamento nuclear, y era una familia así como de alcurnia, pero al invertir en armamento nuclear, cuando se viene lo de la guerra, pierde todo y se quedan en la pobreza. Entonces ahorita no tienen ni para la renta. Y Snow está en una escuela de prestigio fingiendo que sigue teniendo como algo de dinero, aunque pues se le nota que no. Entonces él está muy estresado porque quiere regresar el honor y gloria a su familia como Mulan. Entonces él dice que siendo mentor de los Juegos del Hambre, si ese año escogen, ahí no hay tantos tributos que sobreviven, llevan 10 juegos. Entonces lo que hacen es que los estudiantes de la academia que van ahí como al Capitolio, los que van a ser los políticos futuros, ellos los escogen de ahí y a cada uno le asignan un distrito para que mentoree a estos chamacos de entre 12 y 18 años para que vayan y representen a los Juegos del Hambre, ¿no? Entonces mandan a Snow, pero Snow le toca el distrito 12, curiosamente. Y él dice, no, pues ya valió, porque el distrito 12 es bien pobre, nunca gana, porque también depende mucho. Si el distrito 1 vienen bien alimentados, el distrito 12 pues ni comen, entonces pues obviamente las probabilidades también están en su contra. En este libro, él se las ingenia para empezar a coachear a su tributo, que es una chava, no me acuerdo cómo se llama la chava, pero resulta que la chava es súper carismática.
Entonces la chava pues empieza a ganar como la simpatía de la gente y tú ves como en ese libro, toda la primera parte, no me acuerdo hasta qué página, empiezas a conocer cómo los Juegos del Hambre antes no eran como los de ahorita. Yo les platiqué que aquí eran como honor y gloria y los llevaban así como a lo más lujoso. Allá no, allá los encerraban, los dejaban sin comer todos esos días para que salieran enojados, los trasladaban en jaulas para que ya se murieran de hambre o que se murieran porque se murieran. Los tratan súper mal, o sea, horrible, cuando acá los tratan como superestrellas en la actualidad. Entonces los Juegos del Hambre empezaron así. Y tú ves aquí, la historia está contada por Snow y por alguien más, y tú ves como esta onda de cómo Snow era miserable y ruin desde que era chiquito, y tiene un final que sí te quedas así como de wow, o sea, sí tiene como un giro, pero no está, a mí no se me hizo tan impresionante. Me hubiera gustado que me platicaran más de los juegos que hacen, cómo le hacen, pero no, te explican por qué Snow tiene una fijación con las rosas, te explican por qué Snow es tan miserable y explican cómo empieza la tecnología en los juegos, cómo se les ocurre lo de meterlos a la arena, cómo se les ocurre lo de mandarles cosas para que no se mueran tan rápido y así. Obviamente se terminan los Juegos del Hambre y pues ya termina la saga y se acabó. Y luego ya pasan 75 años y pues es lo que estamos viendo ahorita, que son los Juegos del Hambre. Y así sería como toda la saga. No les quiero contar más detalles porque se los spoilearía. Y si no la han leído, es una historia que vale la pena. Muere muchísima gente. Obviamente aquí tú ves, sí te duele que tú estás viendo que se están matando, sí te cuenta cómo le están haciendo. Sí, es muy interesante. Bueno, Ricardo los está leyendo ahorita, ¿verdad? Están leyéndolos. Siento que es muy interesante como esta parte de ver como que qué va a pasar. O sea, si termina y dices, no manches, necesito ver dónde está esta morra. Y sigues leyendo, no, necesito ver si lo van a matar, necesito ver por qué está pasando esto. Y así te la pasas todo el libro. Y en el libro 3 es todo el estrés de que ya se están, o sea, de que vuelve a haber más caos. Ajá. Y tú dices, me van a morir todos aquí. Entonces empiezas como con esta onda. Y obviamente el 3 sabes que termina y hay sagas en las como Harry Potter que no sabes si van a matar a Harry o no. Aquí igual no sabes qué va a pasar con Katniss, con su familia, con Pita, con su amigo Gale, con todos los que están ahí. Pero sí te da como estas lecciones de que la forma de derrocar al gobierno pues es la rebelión, y esa es la lección que te deja el libro, como todas las distopías, que es la forma de ir contra el sistema, y Katniss se vuelve el símbolo contra el sistema, una niña contra el sistema. Entonces sí tiene como muchos conceptos políticos, no está pesado. Yo lo recomendaría como para un 11, 12 para arriba. Órale, está muy buena edad. Por ejemplo, tu hermana yo pienso que ya lo puede leer y que tu hermana puede terminar de leerlo y decir, amo a Katniss. Sí, te lo juro. Excelente. Entonces, sí, yo pienso que cualquiera, yo no sé por qué no lo has leído, todo el mundo debe leer esta distopía. No, pero sí quiero leerlos, voy a agregarlos en mi want to read. Pues déjenme lo regaño. ¿Ya empezaste el de Nocturna? No. Te dije, voy a acabar primero los que tengo. Terminé Vladimir. Ya lo acabaste. Lolita de Vladimir Nabokov. Ven cómo se nos cruzan los cables hacia autores, nombres, títulos. Ya acabé el de Lolita de Vladimir Nabokov. Ajá. Terminé otro que se llama La Estrella de la Guarda de Alan Hollingus. Me estaba costando un chorro de... Pero te había gustado, ¿no? El primero sí, de la biblioteca de la piscina. Este es otro, La Estrella de la Guarda, estaba muy lento. Sí. Y estaba empezando a leer uno de Fernando del Paso, José Trigo, y lo maté ya. Es el primero en toda mi historia que he dejado de leer. ¿Qué dejas de leer? No puedo, no entiendo. No, mi hijo, es que tú me empiezas por cosas muy complicadas. Agárrate los Juegos del Hambre. Pues sí, no sabía. O sea, es como querer leer Rayuela. También no me animaría, la verdad, ahorita. No, ahorita no. Pero a lo mejor más adelante sí, pero no sabía nada con José Trigo. Lo vi en una oferta, vi la portada bonita y me dejé engañar por el libro. Porque no es apta para primeros lectores. En este caso, no digo que ya son primer lector, pero quizá no tengo todavía el nivel como para entender ese tipo de... No, y aparte, no el nivel, sino que a lo mejor ese libro no, en este momento no. De hecho, déjame decirte que investigué porque yo me empecé a sentir mal conmigo mismo. ¿Por qué? Pues porque no la entendía, y leí que es el libro menos leído en México, precisamente por lo complicado que lo desarrolló Fernando del Paso. Entonces no se trata nada más de mí. Ajá. No, pues no sé. Es que les cuento, le pregunto porque yo le presté a Ricardo el de Nocturna. Sí. Y Ricardo sí me dijo, sí, lo voy a leer. Y Ricardo me prestó el de Paradise y yo tampoco, o sea, el de Paradise. Y está chiquito. Pero no, esta semana no tuve chance de avanzarlo.
Pero yo ya empecé de parada y llevo 70 páginas. Mejor llevo la mitad de Aquí no es Miami. Ay, Jesucristo. Y ese se lo acabo de... Ayer, antier. Ajá. Entonces, bueno, ya, X. Pero le pregunto porque sí, yo quiero que luego Ricardo lea Los Juegos del Hambre. Sí, sí lo quiero leer. Ya somos dos que lo podemos convencer. Sí. No, sí lo quiero leer, de hecho. ¿Ya viste las películas? Vi una, pero no me acuerdo cuál es. ¡Ta madre! Creo que la 2. Todo mal. Pues no sé. La A mí diferencia... me llevaron. La diferencia con las películas... No, los libros están muy, muy parecidos a las películas. Obviamente se tienen que dar ciertas libertades creativas pues, para que cuadre la historia porque no la estás leyendo. Entonces, les spoileo algo. Por ejemplo, el sinsajo que sale... Si ya vieron la película, Katniss se encuentra en el mercado de intercambio un sinsajo, que es el pin que usa, que es el símbolo durante los 3 libros. Ese pin se lo da la hija del gobernador del distrito 12, no sé si se llama gobernador. Y acá en la película se lo da, lo cambia por un pollo, por no sé qué cosa. Entonces, sí, ya son diferencias creativas, pero pues termina así. Y en el 3, que era lo que le platicaba al otro Ricardo de la Matrix, que en el libro 3 sí se dan muchas libertades porque sí cambian muchas cosas en la peli. O sea, sí hay cosas que dices así de en el libro se murió no sé quién y acá porque se tenía que morir no sé quién para que cuadrara con lo que ya veníamos viendo. Entonces eso es lo que pasa. Pero están buenísimas las películas. De hecho, están en Amazon Prime y yo me las maratoné este fin de semana. Creo que sí te dije. El fin pasado. El domingo así que literal me hice unas palomitas y me chuté las 4 películas. Y ya viene la quinta, la de balada de tal. No sé si la van a dividir en 2 partes. Espero que no. Y no pude, quiero releer los libros, me surgió el amor por releerlos otra vez, o sea, de decir, no, necesito regresar a Katniss, en este momento necesito inspiración en mi vida, y se me llamó mucho la atención, y pues no sé si les iba a dar otro dato que no sé spoiler, creo que ya, pero pues es un futuro, es América, es distopía, y de eso se trata, de que en un futuro lejano, Susan Collins se imaginó que muchos años ya no va a existir la división territorial de Estados Unidos, como está con los estados. Exacto. Sino que existe Panem. Y de hecho, si tú buscas Panem, te pone el mapa de Estados Unidos dividido por colores para que tú Tal digas, como, mira, aquí está el distrito, 11. ya. Ajá. Y ya, pues vas conociendo como la historia. El personaje principal que nos va a contar es Katniss. Va a tener su triángulo amoroso con su vecino Gale y el panadero Pita. Y pues vamos a conocer su historia familiar de cómo se convierte en el sinsajo y en el símbolo de la rebelión contra el Capitolio. Perfecto, pues ahí está la recomendación de esta semana en este podcast, así que esperemos que les guste y sobre todo que los hayamos motivado muchísimo para que lean esta saga. Miss Pau les dice que tienen de tarea leer Los Juegos del Hambre. Después de mi explicación de esa es la tarea. Sí, se la recomiendo más que los otros distopias. Perfecto, pues ahí está. Vámonos con redes sociales. Estoy checando mi Kindle así de... ¿Qué más? No les miento, traigo 13 hojas de notas. No. 13 hojas de notas. No puedo. Las hice hoy en la mañana porque no tuve tiempo. Vámonos con... Creo que ya, pues si les cuento otra cosa va a ser spoiler y no les quiero spoiler aunque Ricardo diga que sí. Les contamos las redes sociales del podcast. Bueno, no, antes, ¿alguna reflexión que tengas sobre esto? No, maestra. Que el gobierno nos censure. No, maestra. Que el gobierno nos censure Siempre que por preguntan, estar hablando de la política. a ver, muchachos, ¿algún comentario extra? Y todos. No, es que yo sé que Ricardo también es bien grillero político. Pero es que no puedo hablar mucho. No, sí es cierto, me lo corren. Sí es cierto, me lo corren. Está bien, no podemos. No puedo. Jefa, sí la quiere y le hace caso. Ya sé. No, pues es que literal. Bueno, yo creo que les dejamos la reflexión para que todo el mundo piense y analice la información que está viendo. Ahorita vienen elecciones en México. Se me hizo muy conveniente traer este libro porque somos de San Luis Potosí, vienen elecciones en San Luis Potosí en... Vivo en... No, ¿cuándo son las elecciones? ¿En julio? 6 de junio. ¿Ah, junio? Sí. Ah, sí, en julio son los exámenes de la uni, sí, no, junio. Vienen las elecciones en San Luis y se supone que la elección más grande que ha tenido México en quién sabe cuánto tiempo. Y por eso ya nos fuimos todos a semáforo verde, aquí ya no existe la pandemia, todos vamos a ir a votar para que vean cómo es el pan y el circo. Y por favor, o sea, siento que lo que tenemos que hacer es desde nuestra trinchera, no les estoy diciendo que salgan mañana y que tomen la avenida, sino que desde la trinchera de cada quien nos toca analizar la información que recibimos y ser muy conscientes de lo que vamos a hacer, ser muy conscientes de que a la hora de actuar somos responsables y no podemos evadir nuestra responsabilidad de generar el futuro que vamos a crearnos mañana.
Y todos los que somos adultos estamos dejando a los que vienen abajo Sí. el cargo, ¿no? Porque ellos al final de cuentas van a ser los responsables. Esta reflexión siempre se las dejamos cuando salen temas políticos, ya depende de cada uno. Yo les recomiendo la saga, pero como esta onda de agarrar inspiración, no tanto para la rebelión, sino como para que analices el mundo en el que vivimos y decimos, como dices hace rato, no manches, ya estamos Sí, claro. en los Juegos del Hambre y no nos hemos dado cuenta. Entonces, pues esa es la reflexión para cerrar con el tema y para que no corran a Ricardo. Las redes sociales del podcast, a nosotros nos encuentran como un libro, una historia o @podcast de libros en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. A mí me encuentran en Goodreads como Pau Galindo. Me hiciste voltear, perdón. Estamos en un lugar público, ya saben. Pero no se oye, no se oye. No sé. Solo nosotros oímos el se oyó como un bajolote. Pero bueno, ya. A mí me encuentran como en Goodreads como Pau Galindo y en todas mis redes sociales como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo y en mi Instagram de libros. Gracias a todos los que ya me siguen, @los libros de Pau. ¿A ti? A mí pueden encontrarme en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez, en Instagram, en mi personal como @boynametrick, en el especial de libros, @los libros de Rick. Y pues ya, creo que ya no. Y ya son todas las redes y ya de rato les pasamos el Patreon y les pasamos todo lo que podamos más El adelante. OnlyFans. Les recomendamos que nos vayan a hacer. O si quieres, No. que nos vayan. No hay, aplaquen. Ni se apunten. Ni me busquen. No, ya, vamos a sacar un TikTok y vamos a hacer bailes perreando con los niños. Les pedimos que nos sigan por ejemplo, en Instagram o en YouTube, donde estamos subiendo las reseñas del podcast. Esperamos que esta les haya gustado, que no los hayamos revuelto, que no los hayamos revuelto mucho y que ya tengan más recomendaciones para sus siguientes lecturas. Y pues Eso es todo. Esto fue un libro. Una historia. Bye.